Buenas tardes. Bueno, una de las cosas que le quería decir en este momento es que no los voy a silenciar. Silenciarlos significa que como yo soy el anfitrión, yo puedo silenciarlos a todos y no pueden escribir mensajes ni participar con el audio. Vaya, no los voy a silenciar. Pero sí voy a pedir lo siguiente, si en algún procedimiento usted observa que tiene dificultad, me lo dice y lo repito a tiempo para que, para que quede claro el contenido. Ahora, necesito que preste el 100% de su atención, no se distraiga, esté concentrado al máximo en la clase que vamos a desarrollar. Si nos vamos a la página 130 del libro de texto tal y como lo estaba anunciando en la guía que ya está compartida en la plataforma de Edmodo, el primer contenido que vamos a estudiar es congruencia de dos figuras. Y comenzamos con figuras en general, ¿verdad? Pero el enfoque, nos vamos a enfocar luego pues solo en triángulos. Mm, bueno, decirles, ¿verdad? Que es importante que ustedes tengan a la mano el libro de texto en este momento. Así que por favor ténganlo, ubiquen la página 130 y pues espero que después de esta clase comiencen a repasar. Verán que los conceptos que se estudian son bastante elementales, pero de suma importancia y hay que comprenderlos para poder entender, ¿verdad?, qué se trata el estudio de congruencia de triángulo. Vaya, para comenzar, ¿qué significa la palabra congruencia? La palabra congruencia, pues, tiene unos orígenes bastante antiguos. Bueno, el primer concepto surgió en primer momento en China, ellos estudiaban ciertas cuestiones matemáticas, pero en fin, la palabra congruencia es simplemente se refiere a objetos que son iguales, pero se utiliza la palabra congruencia porque corresponden a las mismas propiedades, solo que en espacios diferentes. Por ejemplo, dos triángulos pueden tener las mismas dimensiones, los mismos ángulos, pero corresponden a espacios diferentes, es decir, en el plano. El plano es, por ejemplo, todo el planeta Tierra, ¿verdad? La superficie plana. Yo puedo tener dos terrenos que sean cuadrados, tengan las mismas dimensiones, pero no puedo decir que son iguales. Son congruentes porque están en espacios distintos. A eso se refiere el término de congruencia. Espero que quede claro por qué utilizamos el término congruencia. Y ustedes siempre cuando escuchen la palabra congruencia, estoy refiriéndome a un objeto o una figura que es igual, tiene la misma forma y las mismas dimensiones. Ok. Entonces, dos figuras son congruentes, ¿verdad? Si tienen exactamente la forma, la misma forma, ¿sí? Y pues las dimensiones que la conforman tienen que ser iguales. Y el símbolo de congruencia, por ejemplo, para decir, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Yo simulo un cuadrito. Para decir que no puedo decir que es igual porque este otro cuadrito ya está en un espacio diferente. Aunque tenga las mismas dimensiones y las mismas formas, pero está en un espacio distinto. Entonces, para decir que o para hacer comparación, pues voy a decir que son congruentes. Y ese es el símbolo de congruencia, ¿sí? Este que está acá, que lo señalaré en rojo en este momento. Este símbolo, siempre que lo utilicemos, significa que las figuras que estemos comparando son congruentes, es decir, que tienen la misma forma y dimensiones iguales con respecto, ¿verdad? O con los ángulos o lados correspondientes si estamos hablando de figuras geométricas. Espero que hasta este momento quede todo claro. Ahora veamos los siguientes dos triángulos que tengo ahí. Con respecto a los triángulos, vamos a hacer un estudio diferente a la forma básica que lo hacían. Pues en este caso, no sé si así lo hacían, ¿verdad? Pero en este caso
a los triángulos, en cada uno de sus vértices los vamos a nombrar con letras mayúsculas. Por ejemplo, este es el triángulo con vértices A, B y C. Y para referirme a este triángulo, yo voy a utilizar el símbolo de delta, que es este, ¿sí? Que en realidad es un triángulo pequeño. Vaya, lo primero que tengo que hacer es escribir el símbolo de triángulo y luego colocar sus vértices en orden alfabético. Entonces aquí voy a tener el triángulo A, B, C. Y por las características que tiene este triángulo, si ustedes observan, es congruente. Coloco este signo y dos guiones. ¿Sí? Que se me ha olvidado el nombre, pero en la próxima clase se lo digo, lo voy a recordar porque ahorita no lo recuerdo. Sí, dos guiones y esta forma. Este símbolo es de aproximación. En matemáticas se utiliza como aproximación. Vaya. Entonces me refiero al triángulo con vértices A, B, C. Los vértices tienen que ir en orden alfabético al nombrarlo de esta forma. Esta es una nomenclatura o un tipo de lenguaje para referirnos a un triángulo. El triángulo no lo podemos conocer, pero sabemos que tiene o está determinado por estos vértices. Los hemos nombrado de esta forma. ¿De acuerdo? Solo permítanme algo, quiero observar algo acá. Ok, todo bien. Bueno, luego observemos que este triángulo A con vértices A, B y C, técnicamente hablando, va a ser congruente con el triángulo que tenga vértices D, E y F. Entonces, para referirme al triángulo con vértices D, E y F, pues voy a colocar el símbolo de triángulo y coloco los vértices asignados con letras mayúsculas en orden alfabético. Entonces sería el triángulo con vértices D, E y F. Y en este caso yo aquí, pues esto como se lee. Esto que está acá se lee como, ¿cómo se lee? Que los triángulos, así miren, ya en palabras, ¿verdad? Más de nuestro lenguaje, los triángulos A, B, C y D, E, F son congruentes. Van, una cosa, para decir que son congruentes tengo que fijarme en algo y que quiero que presten mucha atención en esto. Vean, los he colocado exactamente en la misma posición, la misma posición no, los he colocado exactamente en la misma orientación. No los he superpuesto. Superponerlo significa cambiar la orientación y demostrar que son iguales. No están superpuestos los triángulos, los he colocado exactamente en la misma orientación. Va, vean. Cuando yo digo que los triángulos A, B, C es congruente con el triángulo D, E, F, ¿qué significa? Significa que, ok, observen, significa que si yo me fijo en el lado AC, para referirme a los segmentos al lado, pues desde A hasta C es un segmento del triángulo. Entonces, para referirme a ese lado o segmento, yo coloco AC. Y yo pues puedo decidir si colocar este guión arriba, que me va a decir que es un segmento. Vean, el segmento AC va a ser igual, de igual dimensión, con el segmento de F, ¿sí? Con el segmento de F. Porque hemos dicho que los triángulos ABC es congruente con el triángulo DEF. Y observen que están en la misma orientación, ¿sí? Y tienen exactamente la misma dimensión si vemos la escala, ¿sí? También tenemos que el segmento AB, quizás hubiera comenzado por ese,
porque se ve, miren, el segmento AB en la escala he tomado exactamente en la cuadrícula 2, 4, 6 cuadritos. Vean, el segmento AB tiene la misma dimensión que el segmento DE, ¿verdad? Sí, 2, 4, 6 cuadritos en la escala, ¿verdad? De la cuadrícula de mi cuaderno. Entonces, ¿qué lo repito, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? El segmento AC, esto significa AC con un guión arriba, significa el segmento o el lado AC, tiene la misma dimensión que el segmento de F o el lado de F del triángulo. Observen, aquí me refiero al triángulo ABC, al triángulo ABC, y aquí me refiero al triángulo DEF, ¿de acuerdo? ¿Y qué otro triángulo voy a comparar? Perdón, ¿qué otro lado voy a comparar? Observen que el segmento BC, y siempre en orden alfabético, ¿verdad? Segmento BC es igual al segmento EF, ¿sí? Por ser congruentes, ok. Y bueno, acá si ustedes se observan, ¿verdad? Algo que quiero que les quede claro también es que cuando yo me refiero a un lado opuesto, pregunto, antes de continuar, pregunto, ¿está claro hasta este momento cómo he nombrado los segmentos de ambos triángulos? Sí, de acuerdo. Gracias. De acuerdo. Vaya. Gracias por participar. Ahora, ¿qué significa que un lado o un segmento esté opuesto a un ángulo? Por ejemplo, este ángulo de acá, yo le he llamado X, ¿sí? Observen, yo le he llamado X. Al ángulo X está opuesto el segmento o el lado BC, ¿sí? Al ángulo X está opuesto el lado o el segmento BC. ¿Qué significa que esté opuesto? Significa que está exactamente así, miren, enfrente, ¿ya? Los lados que son opuestos a un ángulo son los que están enfrente de ellos. Por ejemplo, o continuando con la lógica, que, bueno, aquí también este ángulo es X, ¿verdad? ¿Cuál es el lado que está opuesto al ángulo X? Es el segmento EF en el triángulo DEF. A eso se refiere con ángulos opuestos a un lado. ¿Queda claro esta parte? ¿O lo repito? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vaya, quiero que observen algo. Y esto tienen que tenerlo bien claro, y no se les tiene que pasar por alto, porque es de suma importancia. Ya les voy a explicar por qué. Vaya, observen. El segmento AB, ¿sí? El segmento AB es igual al segmento DE. ¿Y qué tienen en común esos segmentos? Que son opuestos a un ángulo llamado Y. Es decir, de que si dos triángulos son congruentes, significa que sus ángulos correspondientes a los lados que son iguales, también van a ser iguales. Significa que el ángulo Y, pues obviamente es el ángulo que está opuesto en el vértice C, es igual al ángulo que está opuesto en el vértice F. ¿Por qué? Porque AB es igual a DE. ¿Se comprende esa parte? ¿Sí? Vaya, ¿qué significa eso? Vean, que el ángulo, acá lo voy a escribir a la par, que el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Qué significa? Este símbolo que está acá me dice ángulo en el vértice C. Ángulo en el vértice F. Ángulo en el vértice F. Ahora observemos el segmento AC. AC. Vean,
el ángulo que está opuesto o el segmento AC está opuesto al ángulo Z, ¿sí? Tiene que ser el mismo ángulo en el otro triángulo, ¿sí? Del segmento de F. Tiene que estar opuesto a un ángulo que sea de igual dimensión. ¿Por qué? Vean, decimos de que AC es igual a DF. ¿Quién es el ángulo opuesto a AC? Es el ángulo B. Esto significa que el ángulo B, ¿sí? Símbolo de ángulo. Ángulo en el vértice B tiene que ser igual al ángulo en el vértice E. ¿Sí? Vaya, alguien que me dicte los ángulos que son iguales con respecto a estos segmentos ABC y EF. Alguien que me lo dicte. Véanlo. Vean que el segmento BC. Ajá. Ok, dígame. Díctemelo. No, es BC, mir. BC. ¿Quién es el ángulo que estaría opuesto? El ángulo A. Ajá. Es igual al ángulo en el otro triángulo. Ajá. ¿A cuál otro ángulo? Ve aquí. Eh, dice que BC es igual a EF. ¿A cuál otro ángulo? Al ángulo D. Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta y muy claro. De que si dos segmentos son iguales, significa que los ángulos que están opuestos a esos segmentos también son iguales. ¿Sí? El ángulo que está opuesto al segmento EF va a ser igual al ángulo que está opuesto al segmento BC. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿No? Continúo. Bueno, creo que ese es el momento, todo está bien, ¿verdad? Vale. Solo una cosita que quiero que vean. Vaya. Yo para referirme a un ángulo en un vértice, lo puedo hacer de dos formas. Y esto depende de las circunstancias. Por ejemplo, acá el ángulo A, yo puedo decir el ángulo A. Pero hay circunstancias que voy a necesitar hacer esto, miren. Para nombrar el ángulo A, me voy al vértice que está antes, que es el vértice C. Y voy a decir el ángulo CAB. El ángulo C, vea, el ángulo CAB. Y me estoy refiriendo al ángulo que está en la letra de en medio, que es este ángulo, ¿verdad? Pero me refiero a los rayos. Vean, el rayo AC, perdón, el rayo CAB, ¿sí? Es el ángulo formado por el rayo CAB. El ángulo formado por el rayo CAB. ¿Me explico? Por ejemplo, y tengo que ir en ese orden, ¿verdad? ¿Sí? Luego como ya comencé con CAB, luego va el ángulo B. Para el ángulo B, ¿cómo lo puedo nombrar también? Observen. Voy a comenzar con el ángulo B. Vaya, el ángulo B, ¿cómo lo voy a formar? Voy a comenzar con el rayo ABC. Vea, el rayo AB, entonces va a ser el ángulo ABC. El ángulo ABC, que se refiere al ángulo formado por el rayo ABC. El rayo AB, de ahí BC. Pues si el importante es la letra que queda en medio, que a ese se refiere. Como les digo, va a haber circunstancias en las que va a ser muy importante definir los ángulos de esta forma. Y luego pues solo me queda
Luego solo me queda hacer lo siguiente. El ángulo C, ¿sí? ¿Cómo lo puedo nombrar? Observen. El ángulo C, ¿sí? Ahora voy a partir del vértice o del rayo BC, CA. Entonces va a estar formado por el rayo BC, BC, el rayo BC y luego el rayo CA, pero C ya lo tengo aquí, ¿verdad? Entonces voy hasta A. Y ese es el ángulo BCA. ¿De acuerdo? Vaya, ok, gracias. Bueno, eso sería todo con respecto a ese contenido. Vean que la introducción ha costado bastante, pero quiero que les quede bien claro esa parte. Creo que no voy a terminar los 3 contenidos, pero sí me interesaba que esto quedara bien claro. Y ojo, si comienzo a nombrar desde aquí, vaya, primero, por ejemplo, para referirme al ángulo A, comienzo CAB, el ángulo CAB, vea, CAB, y en ese orden me voy a ir, ¿sí? Si quiero nombrar este ángulo, me voy CAB, y luego me voy a ir para nombrar el ángulo B, ABC, y luego BCA. Me tengo que ir en ese orden, ¿sí? Me tengo que ir en ese orden, ¿de acuerdo? No puedo ir de un lado para otro. Si voy de este lado, de esta forma, sí, el ángulo CAB, luego voy a ir el ángulo ABC y luego BCA. Observen, CAB, luego parto con B, luego parto con ABC y luego BCA. Vean, tengo que seguir el orden. No sé si lo observan hasta en las letras. CAB, luego voy con ABC y luego voy con BCA. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente contenido. Y disculpen por las interrupciones. Ahora vamos a algo que se llama criterios de congruencia. Criterios. Los criterios van a ser ciertas características que tenemos que tomar en cuenta para decir de que dos triángulos son congruentes. Antes de quizás de partir acá, quiero que vean algo. Antes de eso. Creo que debo de concluir con algo. Vale. ¿Qué significa que dos triángulos sean congruentes? Con esta información que tengo aquí aquí. ¿Qué significa que dos triángulos sean congruentes? ¿O qué puedo concluir? ¿Qué puedo yo decir con esta información que está aquí? Que sus lados tienen las mismas dimensiones. ¿Y qué más? Ajá, que sus lados tienen las mismas dimensiones. ¿Y qué más? ¿Cómo? Ajá, sí, los triángulos son iguales, sus dimensiones son iguales y sus ángulos son iguales. Pero tengo que decirlo de esta forma. Los segmentos correspondientes son iguales y los ángulos opuestos a esos segmentos correspondientes también son iguales. Es decir, que tengo lados iguales correspondientes con los ángulos que son iguales. ¿Ya? Si dos triángulos son congruentes, significa que tienen tres lados con las mismas dimensiones y los tres ángulos con las mismas dimensiones. Eso es lo que teníamos que concluir. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, podemos continuar. Oh, me perdí. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con el siguiente contenido. Vaya.
los criterios de congruencia de triángulo. Y aquí está el primer criterio. Nos vamos a la página 132 del libro de texto. ¿Sí? Y ahí están los criterios. Solo que hay un párrafo que no está... La información que dicen ahí no la necesitamos. Así que ya les digo cuál párrafo es. Cuando dice... Bueno, aquí les voy a enfocar mejor. ¿Sí? Acá, mira. Dice... Este es el último párrafo. Habla de triángulos semejantes. Nosotros no estamos estudiando triángulos semejantes, estamos estudiando triángulos congruentes. Así que esta información no la vayan a leer. Esta no les funciona, no les es útil en este momento. Porque no estamos estudiando eso. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos entonces. Bueno, los criterios de congruencia de triángulo. Tenemos el primer criterio. Vaya. El primer criterio de congruencia de triángulo dice lo siguiente. Si yo tengo dos triángulos y para decir que son congruentes, por ejemplo, el triángulo ABC y el triángulo DEF, para decir que son congruentes, están superpuestos. Los he cambiado de orientación. Vea que este está hacia arriba, esta parte que es más cerrada, y esta está hacia abajo. Vea. O por decir algo, esta es la base del triángulo. Esta está en la parte inferior y esta está en la parte superior de la base. Pero los triángulos son congruentes. Pero el primer criterio me dice lo siguiente. Si este segmento es igual a este otro y lo defino, esta es una nomenclatura que vamos a usar. Esta rayita significa que este segmento, el segmento AC, es igual con el segmento EF. ¿Sí? Luego, el segmento BC, le coloco dos rayitas porque a AC y EF ya le coloqué una. Va a ser igual de igual dimensión con el segmento BC. Dos rayitas. ¿Sí? Y el segmento AB tiene la misma dimensión con el segmento DE. Si yo tengo dos triángulos que tengan las mismas dimensiones en sus tres lados, ese es un criterio. Si yo tengo dos triángulos y con solo conocer que sus tres lados tienen las mismas dimensiones, ya puedo decir que los triángulos son congruentes. Y este criterio se dice de la siguiente forma, miren. Y lo tengo que hacer así cuando resuelva ejercicios. Significa que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por criterio y ocupo las iniciales. Lado, lado, lado. ¿Qué significa? Este lado de acá, que es el lado AC, es igual con EF. El segmento AB es igual a, aquí tengo que poner tres rayitas. Es de igual dimensión con el segmento ED. Y el segmento BC es de igual dimensión con el segmento DF. ¿De acuerdo? Y si yo digo, ¿y para qué para qué voy a estudiar congruencia de triángulos? Porque si yo digo que estos dos triángulos son congruentes, pues yo puedo decir lo siguiente. Vea, el ángulo A está opuesto. Vea, el ángulo A está opuesto, ¿sí? Al lado que tiene dos rayitas. Significa que el ángulo E va a ser igual que el ángulo A, porque está opuesto al lado de dos rayitas. ¿Lo ven? Le pongo dos rayitas, porque está opuesto a ese. ¿Ya? Significa también que el ángulo B, ¿sí? Va a estar opuesto al ángulo, al lado de una rayita. Entonces significa que el ángulo D es igual al ángulo B, porque están opuestos al lado de una rayita. Yo le coloco una rayita aquí. Y ya sabemos para que el ángulo C va a ser de igual dimensión con el ángulo F. Eso yo lo puedo saber siempre y cuando utilice un criterio de congruencia. En este caso el que conocemos es el lado, lado, lado,
lado, lado, lado, lado, lado, lado, ¿de acuerdo? Si yo ya demuestro que los criterios, yo con criterios de congruencia, que dos triángulos son semejantes, ya puedo decir que sus ángulos opuestos a los lados que son iguales son congruentes. Solamente entonces lo puedo decir, utilizando este criterio. ¿Alguna duda? ¿Sí? Va. El criterio se simboliza de esta forma. Lado, lado, lado. L, L, L. ¿Sí? Por criterio lado, lado, lado. Ok. Pero el segundo criterio me dice lo siguiente. Si yo tengo un lado, ¿sí? Un ángulo, un lado igual. Este ángulo es de 90 y este otro ángulo es de 90. Y otro lado con igual dimensión, puedo decir que los triángulos son congruentes. Este se llama criterio lado, ángulo, lado. Lado igual, ángulo igual dimensión y el otro lado de igual dimensión. Lo que sí tengo que tener cuidado es que el ángulo tiene que estar formado por los lados que ya conocemos que tienen igual dimensión con los triángulos, ¿sí? Ese ángulo tiene que estar formado con los lados que corresponden al otro triángulo que son iguales. No sé si entienden esa parte. Si yo conozco dos lados, ¿sí? Y esos dos lados corresponden a otros dos lados iguales en otro triángulo, y conozco un ángulo formado por esos lados, y el ángulo es igual, entonces yo puedo decir que los dos triángulos son congruentes. Y ya después de decir eso, pues yo ya puedo buscar, ¿verdad? Por ejemplo, este ángulo va a ser igual con este otro, porque está puesto al lado de dos rayitas, pero eso depende de lo que me esté pidiendo el ejercicio, porque van a haber ejercicios en los que les va a pedir, demuestre que los siguientes ángulos son iguales. Y lo va a hacer a través de congruencia de triángulo, ¿ya? Por eso es que es importante estudiar estos criterios. Entonces, repito, si yo conozco dos lados en un triángulo y esos dos lados corresponden a igual dimensión, ¿sí? Y aparte de eso, el ángulo formado con esos lados tiene igual dimensión, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué significa eso entonces? Que el triángulo QPR es congruente con el triángulo TSU. ¿Por quién? ¿Por qué criterio? Por el criterio, ¿cómo se llama? Ángulo, perdón, por el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? El triángulo QPR es congruente con el triángulo TSU por criterio lado, ángulo, lado. ¿Ya? Y ese es el segundo criterio de congruencia. Y el tercero y último criterio de congruencia es el siguiente. Vaya, en este yo voy a tener lo siguiente. Tengo un ángulo con igual dimensión, ¿sí? ¿De acuerdo? Vaya, este ángulo de acá tiene igual dimensión con este otro. Luego, tengo un lado en este triángulo, ¿sí? ¿Sí? Un lado en ese triángulo que va a tener igual dimensión con este otro lado. ¿Ya? Le pongo dos rayitas para que lo resaltemos. No porque con una bastaba. ¿Sí? El segmento NO es igual al segmento PR.
tenemos el ángulo opuesto al vértice N, o el ángulo en N, o el ángulo en el vértice N, es igual al ángulo en el vértice R. El segmento o el lado NO es igual al PR. Y tenemos otra cosa también, que el ángulo de acá tiene igual dimensión con este ángulo de acá. ¿Sí? Si nosotros tenemos un ángulo, un lado, y el otro ángulo es adyacente a ese lado que es de igual dimensión, un ángulo, otro lado, perdón, un ángulo, un lado, y el otro ángulo que sea de igual dimensión esté adyacente a ese lado, entonces los triángulos son congruentes.